jornada de facturación y cobro a los morosos. Estamos en el eje cafetero haciendo visitas en las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia. En esta ocasión se adelantarán 450 visitas a facturadores para asegurarnos de que estén cumpliendo con los requisitos de la facturación y que la estén entregando al consumidor, pidiendo solamente 3 datos: el nombre, la identificación y un correo electrónico. De igual manera, estaremos visitando más de 2.600 comerciantes morosos que deben en el eje cafetero más de 26.000 millones de pesos. La cartera total de Pereira, Manizales y Armenia llega a los 150.689 millones de pesos. Exijamos la factura es una de las pocas deducciones que podremos solicitar como declarantes de renta el año 2024 cuando declaremos nuestros ingresos del año 2023. Simplemente debo asegurarme como consumidor que me expidan la factura con la identificación clara del nombre, el número de la cédula. Bueno, pues así estamos recibiendo a nuestra invitada a esta hora de la mañana, cuando estamos a través de Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Es Cecilia Rico Torres, economista, directora de gestión de impuestos de la DIAN, con una alta trayectoria en la entidad. Doctora Cecilia Rico Torres, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Germán. Le damos los buenos días a la doctora Cecilia Rico. La hemos querido contactar porque ustedes vienen ejerciendo un control de la factura electrónica acá en el eje cafetero. Tienen una jornada pues en las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales. Comencemos, doctora Rico, contándole a toda nuestra audiencia del eje cafetero ¿cuándo nace la factura electrónica y cuál es el objetivo principal que para la DIAN tiene la factura electrónica para impuestos nacionales? Bueno, el proceso de la factura electrónica lleva varios años. En un principio se pensó instaurar con una transmisión 48 horas después de la factura, después viendo cómo lo estaban haciendo en otros países. Digamos que Colombia es uno de los últimos países en adoptar en la región la factura electrónica, porque es importante que la DIAN tenga y valide la información de todas las ventas que se hacen. Es para mitigar la posibilidad de que no se declaren ingresos que están sometidos al impuesto al valor agregado IVA o al impuesto al consumo. Esto sirve para controlar la evasión. Recordemos que nuestro país tiene altísimos niveles de evasión. Cálculos recientes indican que son más de 108 billones de pesos los que se pierden al año y que podrían utilizarse en gasto público que requieren todos los colombianos. Doctora Rico, ¿cómo ha sido la vinculación del eje cafetero a la factura electrónica versus el resto del país? Bueno, a nivel nacional ya completamos el mes pasado, a finales de octubre, más de 1.071.000 facturadores electrónicos. Y en el eje cafetero, en las 3 principales ciudades, estamos hablando de más de 52.000 facturadores. Ahora bien, lo que observamos es que tanto en el eje cafetero como en las demás regiones del país, hemos estado haciendo visitas desde febrero de este año, ya totalizamos más de 45.000 y lo que encontramos es que hay personas que estando obligadas a facturar electrónicamente no han hecho el trámite ante la DIAN. Cuando arrancamos en el mes de febrero, cerca del 30% encontrábamos que no lo estaba haciendo, pese a que el calendario que los obligaba a inscribirse y a registrar esta responsabilidad venció en diciembre del año 2020. Luego vino pandemia, en esto la DIAN ha concedido todos los tiempos que han solicitado, se ha empeñado en hacer más una labor pedagógica para que voluntariamente los obligados, digamos que cumplan esa responsabilidad. Pero, como lo mencionaba hace un momento, hay un porcentaje importante que estando obligado a facturar no lo está haciendo. Y estamos en esa tarea. Hay que recordar que
las sanciones por no facturar son altas, que incluso pueden llegar al cierre del establecimiento, como lo venimos haciendo. Arrancamos desde febrero y solo hace un par de meses empezamos a cerrar algunos establecimientos. Doctora, pero quisiera también preguntarle quiénes son las personas, tanto naturales como jurídicas o empresas, que están obligadas a facturar electrónicamente. Bueno, la norma establece que están obligados a facturar todas aquellas personas que comercialicen bienes o servicios que están sujetos, bien sea al impuesto al valor agregado o al impuesto al consumo. De igual manera, agricultores, profesionales independientes, digamos que en general, quien preste algún servicio o que distribuya algún producto que está grabado con estos dos impuestos, pues estaría obligado a hacerlo. Ahora bien, hay un tope, hay algunas personas cuyos ingresos, si no superan las ventas más de 3.500 UETs en el año, pues no estaría obligado a facturar. Nos repite por favor la cifra. Personas naturales o pequeñas empresas cuyos ingresos o ventas no superen las 3.500 UETs en el año. Recordemos que la UET para el año 2023 es de 42.412 pesos. ¿Eso en plata cuánto, doctora? Usted que tiene las cuentas muy claras. No quiero incurrir en imprecisiones, pero sería más o menos 148 millones de pesos. Aproximadamente. Sí, Quien declare o tenga ingresos superiores, pongámosle esa cifra como ejemplo, 148 millones de pesos, que supere esa cifra en el año, está obligado o está obligada a facturar electrónicamente. Electrónicamente. Bueno, ahora, digamos, es una persona, yo, digamos, tengo ingresos superiores a esa cifra. Sí. ¿Cómo debo facturarle electrónicamente y a quién? Bueno, a toda aquella persona a quien yo preste el servicio que está grabado con alguno de los dos impuestos, IVA o impoconsumo, o si vendo productos de igual manera grabados con esos dos impuestos. Tengo tres opciones para poder facturar electrónicamente y es: desarrollo mi software propio de facturación, hago las pruebas con la DIAN me valida y me dice sí, puedo utilizar ese software. Opción número 2, contrato uno de los 102 proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN y que venden o distribuyen ese software de facturación, que en algunos casos le presta servicios adicionales de nómina electrónica o algunos registros contables. Y la tercera opción es una solución gratuita que diseñó la DIAN. Si yo no tengo cómo contratar el proveedor tecnológico o no tengo la capacidad para desarrollar mi software propio de facturación, puedo utilizar el gratuito que entrega la DIAN, que además le suministra el certificado digital, porque recordemos que la factura es un título valor y debe tener autenticidad, y esa autenticidad se logra con un certificado digital emitido por una certificadora abierta. Ampliemos un poquito esa información de las sanciones. Son altas, ha dicho usted, son sanciones muy altas que pueden llegar hasta el cierre del establecimiento. Pero cuando hablamos de sanciones, ¿cómo son esos rangos de sanciones? Bueno, las sanciones son diferentes, varían si mi incumplimiento es porque, aunque facturo electrónicamente, no lo hago con el lleno de todos los requisitos. Por ejemplo, no coloco claramente el nombre del adquirente del bien o servicio, o no facturo, que es la sanción la irregularidad más grave. Estas sanciones van desde el 1% del valor de los ingresos por ventas hasta el 5% de los ingresos operacionales que haya tenido el último mes, por ejemplo, o el cierre del establecimiento. Si a mí me van a cerrar el número mínimo de días de cierre del establecimiento es de 3 días. Claro, garantizamos el debido proceso, iniciamos enviándole primero un pliego de cargos, tiene un tiempo para que responda a ese pliego de cargos que le estoy formulando, diciéndole usted está obligado a facturar electrónicamente,
esta es la evidencia que usted no lo está haciendo, él tiene derecho a responder a ese pliego de cargos que le estamos formulando, y el proceso pues dura un tiempo determinado. Por eso fíjese que aunque arrancamos visitas en el mes de febrero, solamente hace un par de meses empezamos a cerrar algunos establecimientos. Y si ya llegó a esta instancia de que me van a cerrar, tengo la posibilidad de cambiarla, conmutar ese cierre de 3 días por una sanción pecuniaria equivalente al 5% o al 10% de las operaciones. ¿Por qué es importante exigir la factura electrónica? Es decir, que cuando hagamos una compra, ¿por qué debemos exigir que nos entreguen la factura electrónica? Sí, todas las personas, todos los ciudadanos, cuando compramos servicios o productos grabados con IVA o impoconsumo, debemos exigir la factura. Por 3 razones básicas. Número 1, es la garantía para un reclamo eventual si tengo algún problema con el servicio o el bien que adquirí. Es el respaldo de que me tiene que garantizar pues la calidad de lo que compré. Número 2, yo como ciudadano también estoy ayudando a mitigar la posibilidad de que se evada el IVA y el impoconsumo que de todas formas nos cobran. Pero si yo tengo la posibilidad de no expedir la factura, tengo entonces una alta probabilidad de no reportar esos ingresos a la DIAN como responsable de IVA. ¿Qué hago? Aunque cobro el impuesto, me lo quedo para mí como vendedor del producto o servicio y no lo consigno en las cuentas del Tesoro Nacional. Y tercero, con la más reciente reforma tributaria expedida en diciembre del año 2022, hay unos cambios en el impuesto de renta que empiezan a operar desde el año entrante. Quiere esto decir que si yo estoy obligado a declarar por el año gravable de 2023, voy a tener que presentar mi declaración en el año 2024. Y una de las pocas deducciones que quedaron y que me pueden ayudar a mí como obligado a declarar renta, a que baje la base de gravable y por tanto pague menos impuestos el año entrante en materia de renta, es la deducción que yo puedo hacer de todas las compras que haya realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Por ejemplo, si hice compras por 100 millones de pesos que están soportadas con factura electrónica, como persona natural, al hacer mi declaración de renta el año siguiente, en 2024, voy a poder deducir de mis ingresos grabados con impuesto de renta el 1% de esos 100 millones que compré y que tengo soportados con factura electrónica, donde claramente esté identificado mi nombre y mi cédula de ciudadano. Doctora Rico, pero déjeme decirle que hay una gran dificultad. Mire, y se lo digo porque mi departamento de contabilidad me tiene en esa tarea, y cuando uno va a un establecimiento, digamos en los almacenes de cadena, el problema es menor, pero cuando uno va a cualquier sitio, a cualquier restaurante, a un almacén, a algún centro comercial, a comprar algo, uno dice, bueno, necesito la factura electrónica, porque usted lo acaba de decir, todos debemos solicitar la factura electrónica por los motivos que usted nos acaba de enunciar. Lo que le dicen a uno es, mire, tiene que registrarse, páseme el RUT, mande a este WhatsApp, o venga, coja este QR y llene toda esta información. Y es una información bien complicada. Y eso hace que se quede uno como ahí volando. ¿Por qué tiene uno que registrarse en cada establecimiento comercial? Bueno, el sistema quedó diseñado de manera tal que hay que hacer un registro, pero para el registro usted lo puede hacer perfectamente con los 3 datos que ha venido diciendo la DIAN, incesantemente diciendo, solamente si yo soy una persona natural. Es que la mayoría de los consumidores, de 50 millones de colombianos, cerca de 22 millones podemos estar haciendo compras de bienes y servicios. Entonces, si soy una persona natural, no tiene por qué estarme haciendo hasta 20 preguntas que incluyen la dirección, el teléfono, si es responsable, agente retenedor, que ni siquiera el ciudadano común entiende qué le están preguntando. Por eso visitamos también los proveedores tecnológicos que diseñan el software y les formulamos pliegos de cargo a 52 de los 102 que tenemos autorizados. Algunos de ellos han ajustado el software para no pedirle a la persona todos esos datos que nosotros identificamos como barrera para no entregar la factura. Es impresionante eso. El ciudadano no debería estarlo sufriendo, venimos insistiendo en eso
Por eso ya estamos con las medidas de cierre, porque yo le puedo cerrar también porque usted está cumpliendo parcialmente la obligación de expedir la factura, y entre ellas parte del incumplimiento es que le pone barreras al consumidor para entregarse. Me pide el RUT. A mí me ha pasado en varios establecimientos cuando arrancamos con estas visitas, me decían, es que me tienen que traer la copia del RUT, y yo dije, bueno, espera un momento, ya se la entrego. Con la aplicación de la DIAN, la app de la DIAN, uno puede entrar y con su número de cédula baja la copia del RUT en 1 minuto, se lo garantizo. Entonces se sorprendían en los establecimientos cuando les pasaba la copia del RUT, aquí está la copia del RUT, aunque no me la debes pedir. Un poco para identificar qué barreras eran las que estaban colocando para entregar la factura. Entonces, aún persisten algunos documentos equivalentes, porque hay personas que pueden expedir un tiquete post, por ejemplo, en el punto de venta. Si es digamos que son ventas muy dinámicas en las que hay mucha concurrencia de personas, aún hay algunos responsables que pueden entregar tiquete post, y eso es lo que vamos a empezar a vincular, y que ya salió la resolución 165 del 1 de noviembre, en donde se señala que todas esas personas que hoy pueden integrar tiquete post van a tener que entregar el post electrónico. ¿En qué condiciones? Con las mismas que tiene la factura. ¿Con cuál información? La misma. Pero si yo necesito es hacerme acreedor y que la DIAN me valide eso para poder restar de mi declaración de renta, tengo que exigir que la factura me la expidan a mi nombre y con mi número de cédula. ¿Cuáles son Estamos esos? en eso, es una labor pedagógica, o sea, ya ha sido suficiente de pedagogía, y nuestra programación para el año entrante es irnos de una vez con el tema sancionatorio, que es mucho más costoso para la DIAN, pero llevamos ya todo este año haciendo este tema pedagógico y vemos que persisten en el incumplimiento. Lo que usted dice es absolutamente cierto, le ponen mucha barrera a las personas para entregarle la factura. Pero exijámoslas, si estamos todos exigiéndolo, seguramente llegará el momento en el que se van a conductar necesariamente. Doctora Cecilia, pero ¿cuáles son los 3 datos que ustedes exigen, con los que uno debe entregar a cualquier establecimiento comercial? Claro, usted dice, necesito mi factura electrónica, el dato de mi nombre, le doy mi nombre completo, le doy mi número de cédula, que es el mismo número de identificación tributaria para las personas naturales, y un correo electrónico para si yo quiero no llenarme de papeles, para que me envíen al correo electrónico la factura. Y me la debe enviar en minutos, porque la DIAN valida la factura en milésimas de segundos. O sea, no alcanza a ser muchas veces ni un segundo, cuando ya está. No es cierto, como dicen algunos responsables, y es que la DIAN se demora en validar. Si hay alguna plataforma que nos funcione, efectivamente es la de factura electrónica, porque está diseñada para tal efecto. Y aunque si bien tuvimos algunas dificultades el año anterior, nunca es la demora de días que señala el responsable para no entregar la factura. Si no quiero dar mi correo electrónico porque después me van a llenar de publicidad que no me interesa, no lo doy, y entonces digo, bueno, deme una representación gráfica de la factura, que en otras palabras que deme la factura en papel, con todos los datos. Doctora, una pregunta también que me parece bien importante es, aquí en el eje cafetero, ¿cuántos contribuyentes hay y cuánto le están adeudando a la DIAN? Bueno, declarantes de renta fueron más de 200.000 en el caso de Pereira, en el caso de Armenia 69.000, y en el caso de Manizales declararon renta. Que se van a facturar, tenemos más de 52.000, sin hacer la revisión de aquellos responsables que están obligados. Quería que precisáramos algo que es bien importante, es definitivamente los establecimientos comerciales están abusando cuando le exigen a la persona que les pide la factura electrónica el RUT, es decir, no es necesario.
Perdimos el contacto, vamos a restablecer la Tengo comunicación. entendido, la doctora va de viaje en este momento. Sí, sí, ya se está moviendo. Hacia Manizales o hacia Armenia, Armenia. de estar dirigiendo. Creo que es hacia Armenia que van a ya. Sí, Álvaro, porque es que, mire, y para toda nuestra audiencia, este tema es demasiado crucial, demasiado importante, porque las sanciones, ya lo acaba de decir la doctora Rico, son bastante elevadas, puede llevar al cierre del establecimiento. Y mire los pliegos de cargo que le están adelantando a muchos proveedores, a muchas empresas, pero también a los operadores, porque uno contrata a un operador es para que lo guíe, para que lo ayude, y ellos le ponen un poco de requisitos. Mire, cuando fui, por ejemplo, a registrarme, cuando ustedes van a registrarse, por ejemplo, se van a registrar, le voy a poner un ejemplo, en los almacenes de uno. Usted va a un de uno, y en la pared hay un QR, dice, aquí llene estos requisitos, este formulario, para su factura electrónica. Entonces uno pone el QR y eso le hacen un poco de preguntas, incluso ponen el correo y al correo le exigen una contraseña. Mire que ya no está hablando de contraseña, usted lo que tiene que dar es su nombre completo o la razón social de la empresa. Dar la cédula o el NID de la empresa y dar el correo electrónico. Si es persona natural, uno da el correo electrónico de uno, si es de la empresa, de el correo electrónico si quiere, de la ella. empresa. Esos 3 documentos son los únicos. Pero el correo si quiere, dijo ella, para que no lo llenen de publicidad y cosas por el correo. No, pero está incluido en los 3 elementos que ella dice. Ella dice son porque 3 si no, elementos. habría que pedirla. No, porque la factura también en electrónica, papel. no, Álvaro, sí es obligación el correo electrónico, y le voy a explicar por qué. El correo electrónico es obligatorio, porque es donde le llegan a uno, donde le envían a uno la factura electrónica, y es donde va sistematizado para efecto de la DIAN. O sea que esos 3 elementos son obligatorios: nombre completo o razón social de la empresa, cédula de ciudadanía o NID de la empresa y el correo electrónico, ya sea de la persona natural o sea de la empresa. Son esos 3 requisitos solamente los que se exigen, pero a uno lo ponen a llenar un formulario que coloque la dirección, que el nombre del establecimiento comercial. Bueno, le piden una información adicional. Doctora Rico, ¿ya tenemos, Sí. ya nos escucha? Sí, señor, le Bueno, escucho bien. Tenemos entendido, va vía carretera de viaje y por eso se interrumpe para nuestra audiencia la comunicación con la doctora Cecilia Rico. Le decía que definitivamente no es necesario ni pueden obligar a la persona o empresa a exigirles el RUT. Eso no es legal. No, quizá por digamos, por precisión, y si yo soy una persona jurídica que va a utilizar como costo de deducción y necesito de soporte de la factura, pues sí hay algunos datos que tienen sentido, pero no para la mayoría de los consumidores, que vuelvo y repito, son más de 22 millones de personas. Solamente esos 3 datos. Si ya es una empresa, pues es claro tanto para la empresa como para el que está expidiendo la factura. De pronto le puede preguntar si de qué impuestos es responsable, si es agente retenedor o no, ese tipo de cosas para facilitar la operación entre los dos, pero no para las personas naturales. Definitivamente, solo los datos de nombre, cédula y correo electrónico si lo quiere suministrar. Ahora, otra pregunta importante. La gente tiene, digamos, la costumbre, le envían la factura electrónica a su correo electrónico. ¿No es necesario imprimir esas facturas o sí es necesario imprimirlas? Porque ustedes, supongo, eso va directamente al sistema. Va directamente al sistema y no es necesario que usted se llene de papeles. Además que le hacemos un bien al planeta, ¿no? Entre menos papel utilicemos, muchísimo mejor. A propósito de lo que usted señala, es importante que la factura esté claramente identificado el nombre y el número de la cédula. Pero además, también para motivar la solicitud de la factura, las compras que se hayan realizado entre el 24 de octubre y el 23 de noviembre, aleatoriamente vamos a otorgar unos premios fiscales consistentes en unos bonos, 2.710 bonos de 100.000 pesos cada uno, 80 bonos de 1 millón de pesos cada uno y 10 bonos de 10 millones de pesos cada uno para aquellas personas que hayan exigido la factura electrónica, que como usted bien decía hace un momento,
reposa esa información en las bases corporativas de la DIAN y que es lo que nos va a permitir hacer el sorteo, que va a estar vigilado por una empresa de revisoría fiscal que nos garantice la transparencia del concurso y la entrega del premio. Doctora Cecilia, tengo una duda con lo del correo electrónico. Estamos aquí hablando sobre eso. ¿Es obligación dar el correo electrónico o no? Los 3 datos, si yo no quiero llenarme de papeles, debo dar el correo electrónico para que el responsable de expedir la factura me envíe la factura a mi correo electrónico. Ya. Claro, otra pregunta bien importante es, uno está obligado a declarar renta, digamos, partamos del precepto de que uno debe declarar renta. La declaración de renta es para uno declarar los ingresos que uno tuvo, pero también debe justificar en qué se gastó la plata. ¿Cuáles son realmente los gastos que son válidos para lo que uno se gaste? Porque uno paga impuestos por ganancia ocasional, es porque le entró una plata que no contaba y sobre eso hay que pagar un impuesto que tengo entendido que es como el 20%. Pero también uno debe pagar también de lo que rentó, de lo que ganó, de esas utilidades, se debe pagar un porcentaje a la DIAN. Eso es lo que hace una declaración de renta. Si usted no tuvo ganancias, pues no paga impuestos porque tuvo pérdidas. Pero digamos, ¿cuáles son los gastos legales para uno justificar lo que le ingresó, doctora? Bueno, ahí hay que hacer una distinción entre si yo soy declarante de renta como persona natural, que simplemente soy asalariado, como ocurre a 1.700.000 declarantes que nuestros ingresos 100% son de salarios. Hay otras personas que pueden tener rentas de capital como CDTs o inversiones en acciones que le permiten devengar dividendos, o soy un profesional independiente que presta servicios por los cuales recibo honorarios, o vendo. Entonces depende mucho del tipo de actividad que desempeño. Pero digamos que la generalidad para una persona natural, los asalariados, es que yo tengo los ingresos por salarios que me pagan y es mínimo lo que yo puedo deducir. Los aportes para fiscales que haya realizado, los aportes a pensión, a salud. Quedó consagrado también la deducción por independientes, que ahora es hasta 4 personas que dependan de mí, pues voy a poder hacer una deducción de ese ingreso. Pero si yo soy un profesional independiente que presta servicios, pues lo que voy a restar son aquellas erogaciones o gastos que hice que son necesarios para poder prestar el servicio que estoy prestando. Y para ello pues tengo que tener el soporte de los gastos que realicé, y uno de los soportes es la factura, ¿no?, de las cosas o los insumos que compré. Entonces el tope o el límite pues depende de qué tipo de persona es, o si tengo una pequeña empresa, pues es distinto, ¿no? Pero en el caso de la generalidad de las personas naturales, lo novedoso con la más reciente reforma tributaria es que todas las compras que yo haya hecho, desde la peluqueada de mi mascota hasta el mercado que compro en las grandes superficies, pues toda la suma de esas compras que hice a lo largo del año, si me gasté 200 millones de pesos para lo que yo necesito para sobrevivir, voy a poder deducir el 1% de esos 200 millones, por ejemplo, y el 1% pues serían 2 millones de pesos. Entonces, fíjense que es bien importante haber pedido la factura desde el primero, pero si no lo he hecho, aún me resta mes y medio para hacerlo. Esa cifra, esa deducción no es muy poquita, doctora, porque es que déjeme decirle, ¿uno en qué se gasta la plata normalmente? Sí es pequeño, pero nosotros propusimos, DIAN propuso que fuera el 5%. Pero uno y en la discusión en el Congreso dijeron es el 1%. Claro, estamos de acuerdo. Pero digamos que ¿en qué se gasta el ciudadano la plata? Yo debo declarar renta, pero ¿en qué se gasta la plata? La plata se la gasta en lo que usted acaba de decir. Si me gasté 200 millones en mercado, porque es que yo debo mercar para mi hogar, para mi casa. Claro, y ese es un gasto. Pero recuerde que la tabla, sí, no, yo entiendo lo que quiere significar. O sea, yo necesito sobrevivir, ¿cierto? Como ser humano, y hay unos gastos mínimos que debo hacer de la alimentación, transporte, educación, salud. Pero por eso la tabla de impuesto empieza a grabar con un mínimo, o sea, la tabla no empieza a grabarlo desde un peso. Están diseñadas de manera tal que ese porcentaje que usted dice que se gastan en general en gastos básicos, ahí es donde arranca la tabla. Digamos que no están grabados absolutamente todos los ingresos.
porque es lo que se usa no solamente en la administración tributaria colombiana, sino en todas las del mundo. O sea, digamos que hay como un mínimo vital, que lo podríamos denominar así, en donde arranca la tabla gravable del impuesto, ¿cierto? Y por eso va por rangos de VTs. Entonces, hay una parte que no está grabada. Y hay una renta exenta que en el caso de los asalariados es el 25% de una suma establecida, que fue la que bajó el año anterior. De manera tal que la tabla de renta, por ejemplo, arranca entre 0 y 95 rentas de VT, la tarifa es 0. Entre 95 y 150 es el 19%, y así sucesivamente hasta la tarifa más alta, que quedó en el 39%. Esas consideraciones se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar la tabla del impuesto. El estudio de los hijos, el pago de arrendamiento del apartamento, de la casa, ¿cómo se hace ahí para pedir la factura electrónica? ¿Los colegios están obligados a expedir esa factura electrónica? ¿Quien alquila un apartamento, una casa, así no esté obligado a facturar electrónicamente? ¿Cómo se legaliza ese gasto? El soporte necesariamente es que yo tengo que tener algún documento en donde me estén diciendo, sí, usted pagó tal valor. Cuando pago, por ejemplo, medicina prepagada, la EPS en la cual esté vinculada, siempre me pide una certificación todos los años. Y ese es el soporte que afecta a la DIAN para que usted pueda incluir eso como deducción. Pero vuelvo, insisto, el año entrante las condiciones cambiaron mucho. Los topes bajaron. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los países en donde las personas naturales tienen una tributación muy baja. En los otros países, en las administraciones de países desarrollados, lo que ocurre es que el mayor aporte del impuesto de renta no lo hacen las sociedades ni las empresas, lo hacen las personas naturales, porque al fin y al cabo las empresas son una ficción jurídica. Y las personas naturales. Entonces, digamos que con la última reforma lo que se trata es de revertir el asunto de manera tal que sean las personas naturales con mayor capacidad las que aporten más al impuesto de renta. ¿Qué opina Álvaro? Muy interesante. Pues, doctora Rico, muy interesante. Me parece, yo creo que nos quedan todavía algunas dudas, pero si usted nos lo permite, más adelante la volvemos a contactar para que nos continúe despejando dudas, porque es que aquí estamos hablando de un tema muy delicado, y un tema delicado es que hay que pagar impuestos, y no hay que evadir, no hay que eludir, porque eso trae unas consecuencias que pueden ser más nefastas que realmente lo que se puede dar en el momento de intentar hacer esa evasión o esa elusión. Yo creo que hoy hemos avanzado bastante en conocer de qué se trata la factura electrónica, las sanciones, y cómo se debe hacer y quiénes son las personas que están obligadas a facturar electrónicamente, o digamos todos estamos obligados a solicitar la factura electrónica, y hoy hemos aprendido cómo solicitarla y cuáles son los datos realmente que hay que entregar a los establecimientos, y no una cantidad. Si me están solicitando muchos requisitos, yo me puedo quejar a la DIAN, por supuesto. Claro que sí, y déjeme terminar con una invitación a todos los ciudadanos, y es que exijamos la factura. Si nos están poniendo barreras, reportémoslo a la DIAN. Cada uno de los casos que han sido denunciados a lo largo del año, la DIAN se ha encargado de revisar y de requerir a ese responsable. Hay una línea de WhatsApp, si no quiero entrar a la página de la DIAN y formular una queja, y la pueden enviar el nombre del establecimiento, o si me dieron una factura que no cumplía los requisitos, al 310-872-8457. En ese número celular también le verifican si repitámoslo, por favor, doctora, repitámoslo, por favor. Claro que sí, 310-872-8457. Si yo voy a un establecimiento, no me dan la factura, puedo enviar los datos a ese WhatsApp, no tiene que identificarse, y nosotros nos ocupamos de requerir a ese responsable que no entrega la factura
A lo largo de todo el año hemos estado atendiendo cada una de las denuncias que nos han hecho por esa línea. Doctora, pero venga, es que nos estamos extendiendo un poquito, pero me parece tan importante porque tenemos acá también ya en cabina a la secretaria de Gobierno de Pereira, pero digamos, hay personas que le dicen, no, es que yo no facturo electrónicamente. Uno que le exige a esa persona una cuenta de cobro, un recibo, ok, y eso ocurre mucho en los mecánicos, en los talleres, eso ocurre, bueno, en las tiendas, con muchas personas que dicen, Bueno, no, yo no doy pero factura es que electrónica, no estoy obligado. sí, pero es que no olvidemos que si yo soy un pequeño vendedor, un pequeño comerciante, que no vendo más de 148 millones en todo el año, pues no estoy obligado a facturar. Entonces, si no estoy obligado a facturar, pues debe haber algún otro documento que me pida, ¿cierto? Y con esa prueba, pues puedo guardar mi soporte para luego poder pedir ese costo o esa deducción. ¿Qué documento, ¿Y qué por ejemplo? estamos haciendo? Estamos hablando de una cuenta de cobro, un recibo de caja, porque y no dan factura tampoco, no dan factura, dan es un papelito ahí. Pero es un documento que debe cumplir todos los requisitos, la especificación clara del bien o servicio que me está vendiendo, quién me lo está vendiendo, cuál es el número de identificación tributaria, porque no puede ser para hacer papel. Entonces, si Cecilia Rico no está inscrita en la DIAN, no tiene ningún número de identificación tributaria, ¿cierto? Y Cecilia Rico le dio por salir a vender cosas. Y dice, como es que yo solamente vendo 100 millones de pesos en el año, pues no te puedo dar factura. Pues entonces yo, si necesito ese costo de esa deducción, pues no le compro a Cecilia Rico porque ni siquiera está inscrita en el RUT, porque eso no me lo va a valer la DIAN después como soporte. Bien interesante ese tema porque la gente definitivamente, usted va a una tienda y dice, no, yo no doy eso. Que es que necesito el recibito. Sacan una registradora ahí y le dan ahí un papelito, mejor dicho, ahí que no dice ni la cédula ni el nombre de la empresa, o firman un talonario esos de recibos ordinarios que hay y le dicen, vea, tenga, ni siquiera le colocan la fecha a veces. Y con eso se salen. Fíjense, por eso nosotros, como plazo máximo a 31 de julio, todos estos establecimientos que usted me está diciendo, que le dicen, no, es que yo no estoy obligada a hacer, todo el mundo va a tener que tener un documento electrónico, así sea el POS, así sea el tiquete. ¿Por qué? Porque la DIAN lleva 5 años tratando de que se vinculen todos como facturadores, bien sea a través del... y da diferentes opciones, incluso es una solución gratuita de factura electrónica, de manera tal que si yo como vendedor de bienes o servicios obligados a facturar electrónicamente no tengo cómo comprar el software, pues uso el de la DIAN, que es gratuito. O sea, no tengo excusas. Entonces, por ejemplo, en los peajes no me dan una factura, me dan un ticket. Eso se va a volver electrónico. Vamos a empezar desde febrero, empiezan los vencimientos que van a terminar en julio, para que absolutamente todos los obligados entreguen un documento electrónico, nada de papel. Eso es como la meta que tiene la DIAN. Y pues en entre tanto hemos estado haciendo pues toda esta pedagogía, todo este requerimiento. Cuando nosotros llegamos al tema de pliego de cargos es porque ya el vendedor del bien o servicio ha incumplido reiteradamente en no entregarla o entregarla incompleta. La factura POS, me están escribiendo acá, doctora, me están haciendo esta pregunta, la factura POS, ¿cuál es el límite que se tiene en materia de dinero y en tiempo? Son 5 VTs, eso es más o menos 5 por 2, 212.000 algo, no recuerdo con precisión el dato, pero la VT son 42.412 pesos. Y hasta 5 VTs yo puedo despedir el tiquete POS, pero ojo, si yo hoy compro un tornillo que me costó, no sé, 10.000 pesos y necesito la factura, ese que me está vendiendo el tornillo y que está autorizado para despedir POS, debe despedirme una factura. ¿Sí? No electrónica, pero sí una factura legalizada. Una factura con el cumplimiento de todos los requisitos que señala el estatuto tributario. ¿Y clara identificación de quién vende, clara identificación de quién compra, clara identificación de cuál es el bien, descripción del bien que se está vendiendo, cuál fue el impuesto que le cobró, cuál fue la tarifa que cobró, cuál fue la base del impuesto, cuál el impuesto y el valor total de la venta. Todos esos requisitos los tiene que tener. Y debe ir una numeración de esa factura, por supuesto. Claro, hay una autorización de numeración de factura que es
Sebastián, y a propósito de eso también quiero recordar que hemos encontrado casos en donde muchas veces la resolución de autorización se da por 2 años y hemos ido a visitar en el año 2023 y tienen autorizaciones de facturación del año 2020. Claramente está incumpliendo uno de los requisitos y eso también es objeto de sanción. Doctora Cecilia Rico, muchas gracias por todo este tiempo que nos ha regalado para ilustrarnos a todos nuestros comerciantes, empresarios, emprendedores, a todas las personas naturales obligadas a facturar electrónicamente, las personas que venden servicios. Les ha quedado absolutamente claro los requisitos que se deben realizar para vender un servicio, para facturarlo, ya sea electrónicamente o una factura debidamente diligenciada. Que tenga un muy bendecido día y una feliz estadía acá en nuestro eje cafetero. Muchísimas gracias por la invitación y en verdad exijamos la factura. Con eso vamos a contribuir a reducir la evasión y es que tengamos más recursos para los bienes públicos que necesitamos todos los colombianos. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a una pausa para regresar con una invitada más, Karen Stephanie Sape Ayala.